Hola a todos hermanos de nuevo, me da gusto poder saludarlos, estar con ustedes para este estudio bíblico. Es un estudio bíblico que he titulado En la alineación inicial. Se llama, lo titulé En la alineación inicial eh, porque vamos a ver algunas escrituras esta noche, algunas escrituras acerca de a lo que hemos sido llamados, y quisiera usar una analogía referente a los deportes en este caso. A mí me gustan mucho los deportes, pero vamos a usar una analogía referente a los deportes para quizás entender un poquito más acerca de nuestro llamamiento, de lo que Dios realmente espera de nosotros y poder poner quizás las cosas un poco en otra perspectiva, en una perspectiva quizás un poco diferente de la que quizás hayamos visto en ocasiones anteriores con respecto a nuestro llamamiento, con respecto a nuestro caminar desde antes de ser llamados, incluso, y no solamente nuestro caminar ahora, sino también hacia adelante y lo que viene, y qué es lo que realmente Dios espera de nosotros, nuestra participación en este proceso de conversión que le está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Fred menciona al señor Colter muchas veces que realmente este camino, no hemos sido llamados nosotros a ninguna religión, sino a un camino de vida, y esa es la verdad, eso es lo que hemos sido llamados, a un camino de vida. Y otra de las cosas que él menciona en algunos de los sermones, refiriéndose a él mismo como ministro, él dice, es que, dice, no, los ministros, dice, somos eh, como entrenadores en la banda, ¿verdad? No estamos en el campo de juego, estamos en la banda, estamos dirigiendo, dando indicaciones, instruyendo a los jugadores, ¿verdad? Cómo tienen que jugar, haciendo alusión, obviamente, a nosotros, los miembros, los cristianos, que somos nosotros los jugadores. Y él dice, es que el juego lo tienen que jugar ustedes. Yo les puedo decir y les puedo apoyar, los puedo encauzar, los puedo dirigir en lo que yo veo, conforme a lo que Dios le dice, conforme a lo que Dios me da a mí, y vamos dirigiendo. Pero en realidad el juego lo tienen que jugar cada uno de los jugadores, por decirlo así, en esta analogía, que están en la cancha. Vamos a Juan para comenzar, el Evangelio de Juan, capítulo 12, el Evangelio de Juan 12 y versículo 46. Juan 12 y 46. Porque esto vamos a sentar la base de esta analogía sobre esta escritura muy importante aquí en Juan 12. Versículo 46 dice, yo he venido como una luz al mundo, está Cristo hablando, yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y es muy interesante, vamos a detenernos aquí un momento para ver lo que está diciendo. Está diciendo, si cualquiera oye mis palabras y no cree, a pesar de que él está afirmando que él vino a dar luz, a alumbrar, a enseñar el camino por donde debemos de vivir. Dice, yo no, y si alguno oye las palabras y no cree, si no quiere hacer lo que yo le digo que haga, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y es algo muy interesante lo que dice Cristo, que él no vino a juzgar al mundo en su primera venida, ¿verdad? La siguiente vez que venga va a ser diferente. Ahí sí, porque después afirmó que el Padre le ha dado el juicio al Hijo, pero en su nacimiento aquí, en su primera venida, en realidad no vino a juzgar al mundo. Y él dijo, no vine a eso, no, yo no vine a estar diciendo, este sí, este no, este está haciendo las cosas bien, este no vino a juzgar, vino a enseñarnos el camino, pero él dice, yo no lo juzgo, pero no, porque él vino a salvar al mundo. Y algunas veces, hermanos, realmente quizás en nuestra experiencia
en el cuerpo de Cristo, en varias de las iglesias de Dios, de las organizaciones, se llame como se llame, muchas veces hemos escuchado o hemos sentido o lo hemos hecho nosotros mismos también, voltear a otras iglesias, en su mayoría por lo general, ¿verdad? Iglesias protestantes o iglesias de otras religiones incluso, y emitir un juicio quizás contra esa iglesia o contra esas doctrinas, quizás no necesariamente las personas, pero sí contra las doctrinas, ciertamente contra los pastores o instructores o, ¿verdad?, ministros de esas iglesias. Y esto, antes de quizás plasmar la analogía completa que vamos a seguir construyendo de lo que ya empezamos, ¿verdad?, en la alineación inicial, de lo que comentaba Fred, de ser él como un entrenador, nosotros como los jugadores, de tener nosotros esta base, este fundamento. Cristo mismo vino a poner el ejemplo y a salvar al mundo, no vino a juzgar al mundo, y nosotros tampoco hemos sido llamados a juzgar al mundo, ni a juzgar a las demás personas, mucho menos a condenar. Eso sí está terminantemente prohibido en es lo que dice en Mateo, ¿verdad? Dice, no condenéis. No debemos condenar a las otras personas por lo que las otras personas hacen. Juzgar ciertas acciones, sí, conforme a la palabra de Dios, pero para nosotros ser guiados en la verdad, no para juzgarlos a ellos, ¿verdad? No para juzgar a otras personas. Entonces, en este mismo ámbito, sentando ya esta plataforma de que Cristo no vino a juzgar al mundo, nosotros tampoco hemos sido puestos en este mundo para juzgar al mundo. La única persona a la que tenemos realmente que estar viendo, es la persona más importante, somos nosotros mismos. Pero en esta analogía, quizás cabe señalar que muchas veces el cristianismo es como un juego, como un partido de deporte, el que sea, ¿verdad? Quizás llamémosle fútbol, Latinoamérica es el deporte dominante, pero pongamos un ejemplo, puede ser cualquier deporte, porque todos tienen entrenadores, todos juegan el juego, todos juegan en la cancha, en todos hay un estadio, en todos hay personas, y en esta analogía, si el juego, ¿verdad?, es ese campo de juego, nosotros somos los jugadores, como ya lo ha dicho Fred en cierta manera, y nosotros somos los que jugamos, recibimos instrucción de los ministros, recibimos instrucción, obviamente, de Dios directamente, que es la cabeza de la iglesia, Cristo mismo. Pero en esta misma analogía, quizás cabe señalar muchas veces lo que es el fundamento de esta analogía. Para entrar, nosotros somos ya invitados, hemos sido invitados a ser partícipes del partido, y no solamente para entrar en el estadio, ¿verdad? Dios quiere que juguemos el partido, que vivamos este camino de vida. No se trata solamente de verlo, no se trata solamente de entenderlo, porque podemos entender las reglas, pero no jugarlo, ¿verdad? Quizás eso pasa en la vida real, por ejemplo, los que nos gusta el fútbol y vemos el fútbol, entendemos las reglas y nos gusta, o quizás lo hemos jugado, pero no lo jugamos profesionalmente, no es nuestra profesión. Aquí mismo en Juan 12, versículo 47, Jesús continúa después de en el 47 de decir que él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hace una analogía aquí en el versículo 48, dice, aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga. La palabra la cual he hablado, esa lo juzgará en el último día. Y esto es interesante porque él dice la palabra que he hablado, y él mismo en Juan 1:1, ¿verdad? No es el verbo, es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y se hizo carne. La palabra se hizo carne. Entonces aquí muestra la unidad, ¿verdad? En el versículo 48 que dice, la palabra la cual he hablado, y él se hace el autor mismo del Antiguo Testamento, dice, esa lo juzgará en el último día. Él está diciendo, no tengo que hablarlo yo no tengo que juzgar a nadie. Yo ya dije cuáles son. Y lo siguió diciendo porque durante su ministerio siguió todavía incluyendo, expandiendo, agrandando, enalteciendo la ley, al espíritu de la ley, al nivel espiritual. Pero dice, esa palabra es la que lo juzgará en el último día.
Versículo 49, y aquí está la validez que él le está dando a esto. Dice, porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre, quien me envió, me ordenó él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar. Entonces no eran sus palabras, eran las palabras del Padre. Él siempre había sido el vocero del Padre. Él era Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que hablaba las palabras del Padre, pero era él era el Dios, él era Melquisedec. Él era quien decía, yo el Eterno. Cuando dice yo el Eterno, ¿verdad? Como que firma su nombre, lo afirmo, ahora conoceréis quién es el Eterno. Todo eso está hablando de él mismo, porque él también, como dice Juan 1, él era Dios también. No un ser creado, él era Dios desde el principio y siempre ha sido Dios. Entonces aquí dice, testifica la validez de sus palabras en el Antiguo Testamento y lo que está diciendo ahora. Y versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Entonces aquí hay algo bien interesante en lo que él vino. Él no vino a juzgar al mundo, él vino a salvar al mundo. Muchas veces, como mencionaba, hemos escuchado de ministros o de miembros o nosotros mismos hemos hecho ciertos señalamientos a ciertos otros grupos, muchas veces en la iglesia de Dios, pero muchas veces, la mayoría de las veces quizás a grupos afuera de la iglesia de Dios, que es un cuerpo espiritual, no es ninguna organización física. Vamos ahora al libro de Lucas, Lucas 6, para ver lo que es seguir construyendo esta analogía. Esta analogía está el estadio, está el campo de juego, está como ya mencionábamos, el entrenador. Nosotros hemos sido llamados a entrar, porque todos estamos bajo la ley. Todos estamos bajo la ley. Todo el mundo entero está bajo la ley. Las leyes de Dios son leyes espirituales y el que las quebrante va a ser quebrantado automáticamente. Todos los errores que cometemos cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando mentimos, cuando robamos, cuando cometemos adulterio, cuando hacemos esas cosas, todas esas cosas, y no solamente nosotros, a cualquiera que peque, esa ley lo quebranta, le trae dolor, le trae sufrimiento. Esa ley lo quebranta porque es ley espiritual. Y todas, también incluso los primeros 4 mandamientos, porque todos están juntos. No dio, estos 6 son para el mundo y estos 4 son para nosotros. No, los 10 mandamientos son para toda la humanidad. El sábado fue instituido desde el principio. Entonces, tenemos toda la ley, que todos estamos bajo la ley. Lo sepamos o no lo sepamos, lo cumplamos o no lo cumplamos. Y es muy importante que tengamos esto en mente. Y también con lo que ya hablábamos de que Cristo no vino a juzgar al mundo. Pero la base es que todos estamos bajo la ley. Ahora, hay algunos de nosotros que hemos hecho pacto con sacrificio, ¿verdad? Los que estamos en la iglesia de Dios y que somos miembros bautizados, hemos hecho un pacto con sacrificio con Él. Esto realmente, en esta analogía, es como firmar el contrato. Estamos siendo reclutados para jugar en el equipo, para estar en la alineación inicial. Vamos a ser titulares, no hemos sido reclutados para sentarnos en el banquillo, no hemos sido reclutados simplemente para estar en el estadio, no hemos sido reclutados para hacer otras cosas. Tenemos que jugar este juego, por así decirlo. Tenemos que vivir este camino de vida. Y muchas veces quizás no hemos podido ver, o yo en lo personal no había visto hasta hace poco, realmente la profundidad de lo que es vamos a decirle juego, ¿verdad? Que no es un juego, obviamente es cuestión de vida o muerte, es algo muy serio, es nuestra vida completamente, es la vida espiritual y es la vida física, que es el propósito, es el entrenamiento para la vida espiritual. Pero hay muchos aspectos de este mismo juego, de este camino de vida, de esta manera de ser, que quizás no habíamos visto. Quizás muchos de ustedes ya los hayan visto, los tengan muy en su mente, muy contemplados, pero quizás en ese caso también es bueno repasar esto, ¿verdad? Lucas 6:43, ya que estamos hablando de muchas veces esa crítica, ¿verdad? Y muchas veces los hermanos que están afuera, los hermanos o las personas, ¿verdad? Quizás no sean hermanos en la fe todavía, pero si son personas que están en iglesias, vamos a decirlo, cristianas, protestantes, que no guardan, por ejemplo, el sábado o las fiestas, las leyes de Dios y los mandamientos, quizás no todos, guardan muchos, pero no todos.
Y hemos sido muchas veces condicionados en las iglesias de Dios a señalar, a apuntar o a condenar, quizás no condenar la persona, pero sí los hechos. Y muchas veces hay que preguntarnos si nosotros somos, en esta analogía, si nosotros somos los jugadores, si somos los jugadores titulares y hemos firmado un contrato, un jugador profesional y que se dedica a esto, porque esta es nuestra vida, a esto tenemos que dedicarnos las 24 horas del día. Las 24 horas del día somos siervos de Cristo, somos siervos de Dios. Si este es nuestro llamamiento, este es nuestra profesión y nuestro llamamiento y el todo del hombre, como dijo Salomón, ¿verdad? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si esta es nuestra profesión y este es nuestro llamamiento y es a quien servimos, quizás podemos tomar algo de esta analogía, porque un jugador profesional, si estamos hablando por ejemplo de fútbol, no se pone a compararse con otras personas. Quizás vamos a decir jugadores famosos, Leo Messi, no sé, vamos a decir, quizás el jugador más famoso ahora en la actualidad de fútbol. Él no va a un parque, ¿verdad? En Barcelona o en donde esté, y empieza a señalar a los niños y a decir, es que ustedes no hacen esto, no pueden hacer lo otro, porque sabe que están en situaciones diferentes. Quizás es un niño, quizás es un joven, quizás alguien que está entrenando, pero no es su profesión. Y aún si lo es, quizás lo hacen con intención de ayudar, pero no de criticar y no de juzgar, porque sería totalmente irracional que un jugador profesional, cualquiera que sea, no tiene que ser el más famoso, ¿verdad? Pero por ponerlo así, sería ridículo que uno de estos jugadores profesionales, ¿verdad? Mundialmente reconocidos, se pusiera a compararse con personas en una escuela, ¿verdad? En una universidad, quizás que juegan en el equipo. Son cosas, no sería ni racional ni lógico y mucho menos provechoso. Entonces muchas veces nosotros, si hemos sido llamados a este camino de vida, quizás, ¿por qué si volteamos a ver a otras personas? Muchas veces quizás lo hacemos o lo hacen los ministros, o, ¿verdad? O hemos caído nosotros también algunas veces en ello. Si nos ponemos a analizar, muchas veces lo que crea eso es también agrandarnos a nosotros mismos. También es como alzarnos, como validarnos en lo que estamos haciendo, o sentirnos bien, ¿verdad? Por no ser como aquellas personas, como el ejemplo, ¿verdad? No vamos a ir ahí, ¿verdad? Pero del fariseo, que es que yo no soy como este publicano, ¿verdad? Y el publicano golpeándose, reconociendo sus faltas. Cristo dijo, este fue justificado a casa antes que el otro, que el que se sentía muy limpio, muy santo, muy recto, ¿verdad? Entonces, en esta analogía, aquí hay algo importante que es importante señalar aquí en Lucas. Estamos en Lucas 6, el versículo 43, porque muchas veces puede haber esa confusión y quizás esta analogía pueda empezar a aclarar algunas de estas cosas. Versículo 43, porque no hay un árbol bueno que esté produciendo fruto corrupto, ni hay un árbol corrupto que esté produciendo buen fruto. Porque todo árbol es conocido por su propio fruto, porque ellos no recogen higos de los espinos, ni tampoco recogen un racimo de uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce eso lo cual es bueno, y el hombre malvado del tesoro malvado de su corazón produce eso lo cual es malvado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí hay algo muy importante, muchas veces ha causado cierta confusión en muchas de las personas, incluido su servidor, de cómo es posible que hay personas que no guardan el sábado, que no guardan las fiestas, que no han sido llamados en este tiempo, ¿verdad?, a la iglesia de Dios, pero en su vida, la manera de que tratan a los demás, la manera en que hacen las cosas, cómo se conducen, con más rectitud, con más sinceridad, con más lealtad, con más humildad, con muchos más atributos que muchos de nosotros. Es la verdad, no lo podemos negar. Pero muchas veces nos preguntamos cómo es posible eso, porque estamos viendo lo que acabamos de leer. Hay frutos buenos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay en el corazón? Entonces muchas veces es importante que podamos entender que hay personas a las que Dios no ha llamado en este tiempo a la salvación necesariamente, y no necesariamente que no las vaya a llamar,
todavía queda tiempo, y como sabemos, también en la gran tribulación va a haber muchas personas que se arrepienten a la última hora, e incluso reciben el mismo pago, obviamente, la vida eterna, ¿verdad? El mismo pago que los que hemos sido llamados hace muchos años. Pero lo que estamos viendo aquí es que hay frutos, hay árboles que producen buen fruto, y quizás lo único que falta, quizás es remover la última parte del velo, ¿verdad? De los mandamientos, a los primeros 4 mandamientos, ¿verdad? De las imágenes del sábado, de no tomar su nombre hermano, de estas cosas, de una relación con Dios. Pero estas personas, en realidad, el sábado, los mandamientos, las leyes de Dios fundamentales, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Esas son el cimiento. Vamos a ver lo que dice aquí exactamente, donde dice versículo 46, aquí mismo en Lucas 6. Versículo 46, porque me llaman Señor, Señor, pero no practican lo que digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica, les mostraré a qué se parece. Él es como un hombre construyendo una casa, quien excavó profundo y colocó el fundamento sobre la roca. Y un diluvio vino y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que ha oído mis palabras y no las ha practicado es como un hombre que construyó su casa en la superficie de la tierra, sin un fundamento. Y cuando el torrente golpeó contra ella, cayó de una, y la ruina de esa casa fue grande. Muchas veces eso es lo que sucede quizás con personas fuera de la iglesia. Están construyendo, muchas veces están construyendo una casa. Y es una casa muy bonita y aparentemente muy sólida. Si no está el fundamento de la roca, que es Cristo, y Cristo es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, incluye sus leyes, incluye sus mandamientos, y no solamente en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley. Si no incluye eso, la casa se va a caer cuando vengan los vientos. Pero Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Él quiere que todos construyan su casa sobre la roca. Entonces, muchas veces eso es lo que está pasando. En esta analogía del estadio y del juego, de los jugadores, de la cancha, las leyes de Dios, cuando Dios le quita ese velo parcialmente, ¿verdad? Y digo parcialmente porque este es un proceso que dura toda la vida. Pero cuando empieza a remover el velo, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Hay un día a la semana, ¿verdad? Porque muchas de las personas que están allá afuera sí están dispuestos a dejarlo todo por Cristo, están dispuestos hasta cierto punto, ¿verdad? Quizás algunos hasta cierto punto, algunos no tienen límite, pero algunos quizás precisamente Dios no los ha llamado ahora, no les ha revelado todo lo que tienen que hacer. Pero mucha gente, si uno fuera con ellos, vamos a decir personas, ¿verdad? Cristianas, que no están en la iglesia de Dios, pueden decir, ¿tú amas a Dios? Sí. ¿Tú estás dispuesto a cualquier cosa? Claro. Bueno, solamente Dios está pidiendo un día a la semana. Es el mandamiento prueba, ¿verdad? Un día a la semana. ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir con un día? Que cada sábado dejes tus cosas de lado. Que cada sábado dejes de trabajar y dejes de hacer tus placeres y dejes de hacer lo que dice en Isaías 58, ¿verdad? Si dejas de hacer eso, tú vas a tener acceso a Dios, a una relación directa y fuerte con Dios, y te va a enseñar todo lo demás que hay en su palabra, todo lo demás que hay en sus planes, todo lo demás que Él tiene preparado, todo lo demás, ¿verdad? Es como decirle a alguien, mira, yo tengo aquí un boleto, con este boleto puedes entrar al estadio, ¿verdad? Y la persona se entusiasma, dice, sí, yo quiero ir a ver a Messi, yo quiero ir a ver al Barcelona, yo quiero ir a la selección de Chile o de Argentina, ¿verdad? Las grandes selecciones que hay en Sudamérica. Pero a la mexicana, yo creo que no tanto. Pero si a una persona le da uno un boleto, ¿verdad? Le dice, no, es un partido de selección, ¿verdad? Copa América o no sé, del Mundial. La gente se entusiasma y quiere ir. Pero muchas veces, si no se le ha dado el boleto, la gente no puede entrar, aunque quiera. Quizás ni siquiera sabe que hay un partido ahí afuera. Quizás ni siquiera sabe que hay un estadio, que hay un partido que se juega, que hay un trofeo, que hay una copa, ¿verdad? En esta analogía. Mucha gente allá afuera no sabe. No sabe que Dios tiene un plan, no sabe que Dios tiene un reino venidero en la tierra, que las almas no se van al cielo. La gente no sabe eso. Pero si lo supiera, quizás sí harían el esfuerzo, pero primero Dios pone la prueba. Primero Dios quiere ver si obedecemos, ¿verdad? En la letra de la ley, porque se empieza con poco. Es como en esta analogía, bueno, lo primero es entrar al estadio, ¿verdad? Lo primero es tener un boleto.
Este es un boleto, pero entonces cuando tenemos el boleto, cuando han sido abiertos los ojos, que tenemos que guardar el sábado, que debemos guardar el sábado, que debemos guardar las fiestas, las leyes alimenticias, que tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es Cristo Jesús, que tenemos toda esta ley, no solamente en la letra, sino en el espíritu. Tenemos el boleto, ¿verdad? Como quien dice, tenemos acceso al estadio. Ahora, mucha gente, y eso por ejemplo, quizás yo lo viví de niño, yo tenía el llamamiento, porque dice la palabra que nuestros hijos son llamados y son santificados a través de nosotros. Yo lo viví por mucho tiempo. Yo crecí en la iglesia, yo tenía 3 años, ni siquiera 3 años cuando mi padre se bautizó. Entonces yo, todos esos años es como que yo estaba en la butaca. Yo estaba en el estadio, yo tenía el boleto, pero yo estaba en la butaca, yo estaba observando. Yo no era parte de la acción. Yo ni siquiera estaba en el banquillo, yo no estaba ni en la... De verdad, estamos con el boleto. Quizás ya después, cuando nos acercamos, cuando ya somos más serios al respecto, ¿verdad? De nuestro llamamiento, cuando empezamos, entonces de niños simplemente hacemos las cosas porque nos dicen y ni siquiera sabemos, ¿verdad?, qué significa realmente. Entonces es el boleto, está sentado uno en el estadio. Ya cuando uno, en esta analogía, por ejemplo, en mi caso, y también con otros, ¿verdad? Personas que llegan por el esposo o la esposa y no se bautizan inmediatamente, quizás muchos años adelante, es como estar en el estadio. Cuando uno empieza a guardar las cosas porque uno cree, porque uno quiere, porque uno entiende, quizás entonces ya es invitado, ¿sabes qué? Tú ya no tienes solamente el boleto. Te voy a dar el gafete de acreditación. Puedes meter al campo de juego. Ah, sí, sí puedes estar acá. Puedes incluso estar en el banquillo, acá con el entrenador, con el técnico, para que veas cómo se juega, ¿verdad? Cómo se juega el juego. Y el técnico dando instrucciones y las posiciones y todo, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno lo hace, ya es eso. Pero no es sino hasta que nos bautizamos, que entonces sí dice, entonces estamos firmando el contrato. No, ¿sabes qué? Tú ya eres jugador, ya eres titular, vas a la cancha y vas a jugar y vas a dar lo máximo y no te vas a rendir y tienes que dar tu mejor esfuerzo. Entonces, son diferentes etapas quizás en nuestro llamamiento, ¿verdad? Yo viví cuando yo era un niño, que yo ni idea tenía, yo sabía algunas cosas, ¿verdad? Entendía algunas cosas, estaba en el estadio, pero no estaba en la cancha. Pero no estaba fuera tampoco. Yo sabía que había un sábado, yo sabía que yo no podía hacer ciertas cosas en el sábado. Yo sabía que nos íbamos una semana del año, ¿verdad? Bien emocionados a un lugar a guardar la fiesta de tabernáculos. Yo sabía todas esas cosas, pero después cambia. Cuando uno es un gafete de acreditación, puedes entrar, tienes acceso a la cancha, tienes acceso al banquillo, pero eso no es jugar el juego, ¿verdad? Todavía es jugarlo, es entenderlo, es ser parte, está entrenando uno, está practicando, ¿verdad? Calentando en la banca, ¿verdad? Está uno haciendo las cosas que uno ve que se tienen que hacer, que ordena el entrenador, vete a calentar, ¿verdad? Quiero que hagas esto, que estés preparado. Es calentar, prepararse, contar el costo, todo eso quizás antes de ser bautizado, y al ser bautizado vamos a la cancha, vamos a jugar. Ahora, ¿de qué se trata esto? Vamos a ir a Mateo 5 para ver de qué se trata todo esto, de cuál es este juego, que obviamente no es juego, pero cuál es este camino de vida, en esta analogía, ¿verdad? En esta analogía de qué se trata todo esto. Porque no es suficiente con tener el sábado, no es suficiente con tener las leyes de Dios en la letra de la ley, no es suficiente con entender eso. Eso simplemente estamos en el estadio. El practicar, el empezarlo a practicar en la letra, porque lo vemos, porque lo sabemos, al nivel que lo entendemos, es estar en el banco, es tener la acreditación. Pero no es lo mismo que firmar el contrato. Cuando firma el contrato, la prensa sabe, todo el mundo sabe, se pone la foto en el internet, en todos lados. Ya Messi ya firmó para este club, ¿verdad? Entonces, eso, en realidad, eso es lo que pasa con nosotros también. Dios ya sabe, ya firmaste, ya te bautizaste, ya te impusieron las manos, ya tienes el Espíritu Santo. Ya eres parte de la alineación inicial, vas a jugar, vas al campo y vas con todo. De eso se trata este juego. Y en esta analogía, muchas veces volteamos afuera y decimos, sí, pero ¿qué pasa con aquel con el que yo jugaba en el parque? No, realmente no importa. Vamos a ver aquí Lucas 6, estamos Mateo 5, estamos en Mateo 5. ¿De qué se trata este juego, verdad? Dice, ustedes han escuchado que fue dicho que en aquellos tiempos antiguos no cometerán adulterio, pero yo les digo
Todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto es como es como cambiarse de estar en la butaca a estar en el campo de juego, en el banquillo, ya estar allí, ¿verdad? Porque es elevar, ya es hacer la letra de la ley, porque lo sabemos, y también el espíritu de la ley. Esto ya es parte del juego. Ya es parte del juego. Dios quiere que cumplamos la letra de la ley y el espíritu de la ley, las dos. Porque tanto es pecado cometer el acto del adulterio como codiciar a una mujer en el corazón, ¿verdad? O un hombre, según sea el caso. Así entonces, si su ojo derecho le hará ofender, arránquelo y échelo de usted, porque es mejor para usted que uno de sus miembros perezca, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna, ¿verdad? En el lago de fuego. Es mejor, si uno trae un tirón, es mejor seguir, es mejor, si uno le dan un golpe, ¿verdad? Una patada, no, pues aguantar y a seguir en el partido. Tenemos que seguir. A costa de lo que sea. Si su mano derecha le hará ofender, córtela y échela de usted, porque es mejor para usted que uno de sus miembros perezca, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Versículo 31, también fue dicho en tiempos antiguos, cualquiera que se divorcie de su esposa, dele a ella un escrito de divorcio. Pero yo les digo, cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por causa de inmoralidad sexual, le hace a ella cometer adulterio, y cualquiera que se case con ella, quien ha sido divorciada, está cometiendo adulterio, que es también elevar la ley del matrimonio también al sentido, al espíritu de la ley. Dice, dice, nuevamente han escuchado, versículo 33, que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, no perjurarán ustedes mismos, sino cumplirán sus juramentos al Señor. Está afirmando, está realmente afirmando la ley del Antiguo Testamento y magnificándola. Dice, pero yo les digo, no juren por nada. O sea, si van a jurar, cumplan sus juramentos. Pero les digo, es mejor no jurar, no juren por nada, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el taburete de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y aquí dice, ni jurarán por su cabeza, porque ustedes no tienen el poder de hacer un cabello blanco o negro, sino sea su palabra buena, su sí sea sí y su no, no, sea no, porque cualquier cosa que sea adicionada a estas es del maligno. Entonces está magnificando la ley, nos está diciendo, ustedes que están en el campo de juego, se trata del espíritu de la ley, no solamente de la letra. Y es todavía más que eso, mucho más que eso, porque una cosa es guardar la letra, guardar la ley en la letra, ¿verdad? No cometer el acto físico del adulterio. Otra cosa es en el espíritu de la ley, no codiciar a una mujer en el corazón. Y otra cosa todavía más profunda, otro paso más allá, es tener una mente convertida que entienda que eso está contra Dios y que uno aprecia esa relación con Dios mucho más, y que uno ama a Dios mucho más que para dejarse llevar por los impulsos, ¿verdad? Por decir, de codiciar, o de lo que está diciendo aquí, ¿verdad? También versículo 38, ustedes han escuchado que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Dice, pero yo les digo, no resistan al malo. Y esto es todavía más profundo, esto ya está llegando a otro nivel. Vamos a ver lo que dice. Antes, si cualquiera los golpea en la mejilla derecha, péguenle ustedes igual. No dice eso, ¿verdad que no? Dice, giren a él la otra también. Dice, no resistan. Dice, y si cualquiera los demanda ante la ley y le toman su vestido, denle su capa también. Ahora, dice, y si cualquiera los obliga a ir 1 milla, vayan con él 2. Denle a aquel que les pida y no rechacen a aquel que al que desea pedirles prestado. Ustedes han escuchado que amarán a su prójimo, fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Esto ya es esto no es solamente el espíritu de la ley, porque esto no es algo que uno es de hacer, ni siquiera de pensar, sino de ser, de lo que uno se convierte, de lo que Dios quiere convertirnos, ¿verdad? Porque aquí lo está diciendo. Dice, sino bendigan a aquellos que los maldicen y hagan bien a aquellos que los odian y oren por aquellos que maliciosamente los usan y persiguen. Y aquí dice, ¿por qué? Para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol
se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No practiquen los recaudadores de impuestos la misma cosa? Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué han hecho de que sea extraordinario? No practiquen los recaudadores de impuestos la misma cosa, por tanto sean perfectos. Y esto es lo que quiere llegar Cristo, que lleguemos Cristo, que seamos perfectos como Él. Incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y es increíble, pero aquí lo está diciendo de esta manera, porque Cristo mismo dice, que creo que está en Filipenses, que Cristo por lo que padeció aprendió obediencia. Él fue perfeccionado por sus sufrimientos. Entonces, Él está diciendo, sean perfectos, y no dice como yo, porque Él todavía estaba en la carne y todavía estaba siendo perfeccionado. Porque Él nunca nos pide nada que Él no haya hecho. Pero Él dice, sean perfectos incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Porque Él sabía, dice, yo soy susceptible, yo tengo la ley del pecado y de la muerte, estoy lleno del Espíritu Santo, y Dios está conmigo y Él es mi todo. Entonces por eso fue que no pecó, pero Él todavía tenía la posibilidad de pecar. Por eso nos refirió al Padre como el ejemplo, pero ahora Él también es nuestro ejemplo, porque Él lo vivió y lo vivió en la carne, exactamente como lo vivimos nosotros, las mismas tentaciones, la misma manera. Pero aquí lo que estamos enfatizando es el juego. El juego ya no es nomás, ¿verdad? Como nada más como en el fútbol, pegarle la pelotita y pégale para aquel lado y espera meterla en la portería. No, es mucho más complejo. Es dónde te vas a parar en el campo, qué posición juegas, a dónde te mueves, cuándo te mueves, cómo coordinas con los otros, atacas o defiendes, cuando defiendes, ¿qué haces? Hay mucha táctica, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Y esto, cuando Dios nos está, es como son los mismos niveles de aprendizaje, los mismos niveles en este juego, por decirlo así. Son niveles de aprendizaje. Primero aprendemos, bueno, guarda el sábado, bueno, ¿cómo? Bueno, pues no vayas a trabajar. Empezamos por no trabajar. Después, ¿verdad? Quizás empezamos a hacerlo especial, una cena especial. Checamos a qué hora se pone el sol, hacemos una oración. Empezamos a hacer las cosas de manera diferente. Empezamos a deleitarnos en el sábado. Empezamos a leer la palabra de Dios, quizás cantar algunas canciones, algunos himnos, algunas canciones apropiadas para el día del sábado. Entonces vamos creciendo, vamos entrenando, vamos incrementando, y no nada más en la manera de hacer las cosas, sino en todo, porque es mucho más, ¿verdad? Que simplemente cumplir la ley, después cumplirla en el espíritu, deleitarnos espiritualmente en el sábado. El sábado es solamente un ejemplo, porque en realidad es el mandamiento prueba, es casi que el boleto, uno de los boletos, ¿verdad? Para entrar quizás siquiera al estadio. Después la acreditación es mucho más importante, pero nosotros, hermanos, tenemos que estar al nivel donde nos conozcan de cara, no por ser famosos ni mucho menos, sino que la gente pueda reconocer, esta persona es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. ¿Por qué? Por los frutos simplemente, ¿verdad? Por los frutos simplemente. Eso, porque no que seamos reconocidos por las personas, sino que seamos reconocidos por Dios, porque eso es lo que nos dice. Vamos a Lucas 12. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que así es como vamos a ser evaluados, que así es como vamos a ser juzgados. Lucas 12 y versículo 32. Versículo 32. Aquí dice, no tengan miedo, rebaño pequeño, nos está hablando a nosotros, porque su Padre se deleita en darles el reino. Y tiene sentido incluso en esta analogía de que es un rebaño pequeño. No juegan todos, juegan 22, ¿verdad? De los tantos y tantos muchos que entran en la banca y muchos más, en el banquillo, en el campo, en la prensa, en el estadio y muchos más afuera, ¿verdad? Pero si la gente que está afuera, pues que esté afuera. Nosotros a lo que hemos sido llamados es a este camino de vida que es tan poderoso, ¿verdad? Es tan complejo, pero tan maravilloso al mismo tiempo, que tenemos que concentrarnos en entender realmente lo que es este camino. Entonces por eso dice, no tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino, se deleita. Nosotros estamos jugando, hermanos, en esta analogía, estamos jugando por el trofeo, estamos jugando para ganar la copa. Esto vale, esto es reglamentario, esto es lo válido ya. Nosotros ya estamos en el juego oficial. Si hay gente afuera que está fuera del estadio, está jugando en un parque, el cristianismo de este mundo es lo que hace, imita el juego, como nosotros de niños imitábamos en el parque a los que nos gustaban del fútbol.
lo imitábamos en el parque y tratábamos de hacer el mismo movimiento, nos imaginábamos que éramos este equipo, hasta hacíamos camisetas y todo, pero no era el equipo, era simplemente nuestro mundo, nuestro propio mundo, nuestro juego, nuestra ilusión. Era bonito, son lindos recuerdos, la verdad, de nuestra infancia, aquellos que llegamos a jugar algún juego, ¿verdad? Con amigos, en la cuadra, incluso en la calle, con una lata, ¿verdad? De algo, si no teníamos balón. Pero para nosotros era el juego y para nosotros era real. Pero el cristianismo de este mundo es así. ¿Juegan? ¿Tienen porterías? Sí. Entonces tienen, aunque las hagan con piedras en la calle, ¿verdad? O con palos en la arena, en la playa, donde sea. Pero tienen porterías, sí. ¿Están jugando el juego? Sí. Con todas las reglas, quizás no, ¿verdad? O quizás sí. Pero no es el juego verdadero porque no han sido invitados al campo de juego verdadero por el trofeo, por el título realmente, y nosotros por levantar la copa, por ser los verdaderos ganadores. Entonces nosotros sí hemos sido invitados, pero el hecho de que ellos jueguen y que se vea muy realista, sí, porque yo les aseguro que también, tanto como hay tan buenos jugadores en los estadios, hay muchos otros que son quizás igual, ¿verdad? O quizás hasta mejores, pero no han tenido una oportunidad por una cosa o por otra, no se dio, ¿verdad? No les dieron el favor o se lesionaron, o hay muchas cosas. Entonces muchas veces nosotros podemos voltear al cristianismo de este mundo y decir, son mejores que nosotros. Y en muchas cosas sí lo son. Pero eso no quiere decir que ellos vayan a ganar el trofeo. Eso no significa que nosotros seamos confundidos y digamos, no, entonces déjame ir a preguntar, entonces déjame ir a entrenar con ellos. No, nosotros no debemos de salirnos del estadio. Más bien, ellos, cuando Dios quiere llamarlos a ellos, Él los va a invitar. La invitación no está en nosotros. Los jugadores no van y empiezan a repartir, ¿verdad? A todos, invitar a todos a que vayan, ¿verdad? El que es el dueño del equipo, el dueño del estadio, ellos son los que hacen promoción, ellos son los que invitan, ellos son los encargados. A nosotros nos toca jugar el juego. Pero en esta analogía hay muchas otras cosas que se involucran en este juego, y muchas de estas cosas quizás ellos las hacen mejor que nosotros. No quizás, yo estoy casi seguro que en su mayoría las hacen mejor que nosotros. Vamos a ver algunas que hacen ellos, ¿verdad? Pero no es que sean ellos. Es que esto es parte de la palabra de Dios. Esto es parte de lo que Cristo nos instruyó. Versículo 33. Vendan sus posesiones y den limosna. Hagan bolsos para ustedes que no envejezcan. Un indefectible tesoro en el cielo, donde ningún ladrón puede acercarse y ninguna polilla pueda destruir. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dimos una limosna? Que nosotros fuimos instruidos en dar al que pide, al que tiene hambre, ¿verdad? El que tiene un vaso de agua. A invitar al que no tiene, a darle un bocado de pan, ¿verdad? O regalarle algo que nos sobre, o algo que nos cueste incluso, obviamente, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice aquí, indefectiblemente, un indefectible tesoro en el cielo. Versículo 34, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Realmente, si nuestro tesoro está en nuestras cosas, en nuestras posesiones, por eso se nos dificulta dar. Esto no es nada más dar simplemente por el dar, porque muchas personas afuera lo hacen y lo hacen mucho mejor que nosotros. Pero eso no convierte el corazón, nada más por el hecho de dar. Ayuda y es muy bueno y es lo que dice Dios que hagamos, pero es porque es el reflejo de un corazón convertido, es el reflejo de un corazón que está volviéndose como el de Dios el Padre, que da a buenos y malos, ¿verdad? Donde el sol sale para justos e injustos. Esto es lo que nos está instruyendo aquí, que por eso dice, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Versículo 35, sus lomos estén ceñidos y sus lámparas ardiendo. Y ustedes mismos sean como hombres quienes están esperando a su Señor, cuando sea que Él regrese de la fiesta de bodas, para que cuando Él llegue y golpee, ellos puedan abrirle inmediatamente. Benditos son aquellos siervos a quien el Señor cuando venga encontrará vigilando. Verdaderamente les digo, Él se ceñirá y les hará sentarse y vendrá y les servirá. Es interesante que el Señor vendrá a ceñirse y a servirnos. ¿Pero por qué? Porque ese es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que estar haciendo ahora con nuestro prójimo. Nosotros tenemos que servir a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros estamos sirviendo a nuestro prójimo, si nosotros nos estamos ciñendo para servir a los demás, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces estamos entendiendo, y no hacerlo, no hacerlo por el exterior, porque eso es muchas veces lo que hacen los fariseos, lo hacían por show, lo hacían por fuera, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere.
Él quiere que sea de corazón, que sea con amor, que cuando demos con amor, que demos con alegría, que demos sabiendo que Dios es el dueño de todo y que Él nos puede dar más y que aún si no nos da más, no importa, que lo que tenemos lo compartimos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que es lo que quiere ver en nosotros con todo el mundo, no solamente con los de la fe, mayormente con los hermanos también en la iglesia, pero con todos, ¿verdad? Entonces aquí dice, eso es lo que va a hacer, es lo que va a hacer, se ceñirá y le servirá. Versículo 38, si viene en la segunda vigilia, si viene en la tercera vigilia y los encuentra vigilando, benditos son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, él habría vigilado y no habría permitido que su casa fuera forzada. Versículo 40, ahora ustedes por tanto estén listos, porque el Hijo del Hombre está viniendo a una hora que ustedes no piensan. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿estás hablando esta parábola para nosotros o también para todos? Y el Señor dijo, ¿quién entonces es el mayordomo fiel, sabio y fiel, a quien el Señor pondrá a cargo de su casa para dar a cada uno la porción de comida en la temporada? Al que da, al que sirve, al que ya sabe que su corazón es totalmente entregado a Dios, al que se mata en la cancha, como decimos en términos del fútbol, ¿no? Al que se mata en la cancha. Entonces dice, bendito es aquel siervo a quien el Señor cuando Él venga encontrará haciendo así, el que encuentra jugando, ¿verdad? Con todas sus fuerzas. De verdad les digo, Él lo colocará sobre todas sus posesiones, pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor demora su venida y comenzare a golpear a los siervos y a los siervas y ser glotón y llega a ser borracho, si nos ocupamos de los quehaceres de este mundo, que ahogan la palabra, aquí dice, el Señor de aquel siervo vendrá en un día que Él no espera y a una hora que Él no sabe, y lo cortará en pedazos y nombrará su porción con los incrédulos. Y aquel siervo, quien sabía la voluntad de su Señor, pero no se preparó, esta es una advertencia para nosotros, porque nosotros sí sabemos cuál es la voluntad de nuestro Señor, pero si no nos preparamos, ni hicimos acorde a su voluntad en todo, no solamente en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley, no solamente en los 10 mandamientos, sino en todas estas otras ordenanzas de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, de voltear, poner la otra mejilla, de recibir la ofensa, de perdonar, de dar al pobre, de dar a los necesitados, de tener compasión, de dar siempre, de ser convertidos, un corazón bueno como el corazón de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, porque si no, esto es lo que dice, si el siervo sabía pero no se preparó, será golpeado con muchos azotes, pero el que no sabía, afuera del estadio, ¿verdad? Aquellos que están jugando en el parque, aquellos que están jugando en la universidad, quizás en la cancha de la escuela, dice, no se preparó, pero el que no sabía, hizo cosas merecedoras de azotes, será golpeado con pocos, porque quien quiera que mucho se le ha dado, de él mucho será requerido, y a quien mucho ha sido encomendado, de él le mandarán lo más. Entonces, esto es una advertencia para nosotros que hemos sido dado mucho, muchísimo, todo el plan de Dios y los mandamientos de Dios y sus leyes y el espíritu y la conversión y los maestros, la instrucción, todo lo que estamos recibiendo, Dios espera que todo esto produzca. Vamos a Mateo, aquí mismo en Mateo, pero vamos al capítulo, vamos a Mateo 25. Estábamos en Lucas, perdón. Vamos a Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Porque aquí vamos a ver qué es lo que espera de nosotros, realmente lo que va a ser el juicio, ¿verdad? No, que no nos estemos nosotros preocupando por los que están afuera del estadio, que nosotros tenemos que preocuparnos ni siquiera por los que están en las gradas, sino por jugar el juego, nosotros simplemente hacer nuestra parte. Versículo Mateo 25, 31. Ahora cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y reunirá ante él todas las naciones. Y es interesante que dice las naciones, las separará, no las personas, dice las naciones. Y las separará una de la otra como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y colocará las ovejas a su mano derecha, pero las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a aquellos a su mano derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, ser perfectos como su Padre que está en los cielos, perfecto, ¿verdad? Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y aquí dice por qué. Y no dice porque guardaste el sábado y porque guardaste las fiestas. Eso es por sentado, esa es la base, esa es la roca, ese es el fundamento. Eso es
absolutamente necesario, pero eso no es lo más elevado a lo que debemos esperar llegar. Dice, ¿por qué? Porque estuve hambriento y me dieron algo para comer, pero de un corazón sincero, hermanos. No nada más de hacerlo porque lo dice aquí, porque muchas, eso es lo que hacen afuera del estadio, ¿verdad? Es como los que venden la camiseta, pero no es la oficial, ¿verdad? Es la camiseta pirata, ¿verdad? Hecha en China de 10 pesos, ¿verdad? No sé. Pero entonces es lo que pasa. Muchas veces ellos sí hacen eso. ¿Por qué dice? Porque estuve hambriento y me dieron algo para comer. Estuve sediento y me dieron algo para beber. Era un extranjero y me acogieron. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en prisión y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, aquí está la clave. Su enfoque no era en hacer esto, su enfoque era en seguir a Cristo. Que la conversión verdadera nos va a llevar a hacer estas cosas sin darnos cuenta, por naturaleza. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Señor, cuando te vimos hambriento, te alimentamos, sediento, te dimos una bebida, ni siquiera nos dimos cuenta, ¿verdad? O ni siquiera se dieron cuenta. Dependiendo si estamos haciendo estas cosas o no, si estamos siendo convertidos, ¿verdad? Dice, ¿cuándo te vimos un extranjero y un extranjero y te acogimos y desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en prisión y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, verdaderamente les digo, en la medida que ustedes lo hayan hecho a uno de los menores de estos mis hermanos, a los que están allá afuera, afuera del estadio, y a los que están adentro también, a todos, a los que están, mis hermanos, me lo han hecho a mí. Me lo han hecho a mí. Entonces, él también dirá a aquellos a la izquierda, apártense de mí, ustedes malditos, el fuego eterno, el cual ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque estuve hambriento y no me dieron nada para comer. Estuve sediento y no me dieron nada para beber. Fui un extranjero y no me acogieron. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos también le responderán, ellos tampoco se dieron cuenta. Diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o un extranjero desnudo o enfermo en prisión y no te ministramos? Porque lo hubiéramos hecho. Si te hubiéramos conocido, lo hubiéramos hecho inmediatamente por ganarnos el galardón, por estar en la vida, no en el lago de fuego. Entonces le responderá, verdaderamente les digo, en la medida que ustedes no lo hicieron a uno de los menores de estos que estaban aquí en el estadio o afuera o en el campo o en el banquillo, donde sea, si no lo hicieron, entonces dice, tampoco me lo hicieron a mí. Dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos a vida eterna. Pero aquí es importante recalcar que no es por hacer, no es. Este es el termómetro simplemente. Este es el síntoma de algo, no es la raíz y no es el final de todo. Es el síntoma de algo, es el síntoma de un corazón verdaderamente convertido, de un corazón verdaderamente como el de Cristo. Esa es la prueba, esa es la realidad, por eso les dice esto. Por eso en Mateo 5 no dice, nosotros hicimos todos estos milagros y en tu nombre echamos demonios y todo eso. No dice, no lo hicieron. Él no dice, no lo hicieron, ¿verdad? Él dice, nunca os conocí. No sé quiénes son, no tengo una relación con ustedes. Ustedes no firmaron el contrato, ¿verdad? O si firmaron el contrato, no lo hicieron, no tuvieron esa relación conmigo, ¿verdad? Entonces por eso dice, nunca os conocí. Nunca los conocí. No es realmente no es el firmar el contrato en realidad no aplica porque Dios no va a juzgar a alguien a quien no le haya dado una oportunidad, ¿verdad?, de firmar ese contrato, le haya abierto los ojos, lo haya traído a la verdad, le haya enseñado los fundamentos, ¿verdad? No lo va a hacer porque Dios es justo. Obviamente, aquí la analogía no aplica así directamente, pero lo que sí es importante recalcar aquí es que muchos afuera del estadio hacen estas cosas. ¿Por qué? Porque lo dice aquí, porque lo leen y creen que uno puede llegar de la A a la Z en un paso, ¿verdad? Pero si uno se salta los pasos que están en medio, si uno se salta el entrenamiento y nomás quiere llegar en fresco y sin calentar y directo al partido, no se puede. No se puede, se va a lesionar, uno va a fallar. Uno no va a poderlo hacer. El cristianismo de este mundo imita muchas cosas, lee estas cosas, pero nosotros sí tenemos que pedirle a Dios que siga trabajando con nosotros a ese nivel en nuestro corazón para poder llegar a este nivel, para poder llegar a dar de corazón,
a poner la otra mejilla de corazón, no por fingimiento, no por obligación, no solamente porque lo diga en su palabra, sino porque amamos a Dios y amamos lo que Él dice. Y cualquier instrucción que Él dice es lo que vamos a hacer, de corazón, con verdadero amor, porque con hipocresía no sirve de nada, ¿verdad? Como el que daba limosnas y sonaba la trompeta, como el que dice, no, yo no soy como el publicano, como tantos ejemplos. Lo que Dios quiere es un corazón convertido verdaderamente. Vamos a Juan 21. Juan 21, ya vamos terminando. Juan 21, el versículo 18. Dice, verdaderamente, verdaderamente te digo, desde que eras joven te has vestido tú mismo y caminando a donde has deseado. Pero cuando seas, y le está hablando con Pedro, ¿verdad? Pero cuando seas viejo, estirarás tus manos y otro te vestirá y llevará a donde no deseas ir. Esto dijo para indicar por qué muerte él glorificaría a Dios. Y tras decir esto, él le dijo, sígueme. Y vamos a ver algo bien interesante aquí. Pero cuando Pedro volteó, vio al discípulo a quien Jesús amaba siguiendo, obviamente a Juan, ¿verdad? Y dice, quien también había sentado a la cena y apoyado en su pecho y había dicho, Señor, ¿quién es este que está traicionándote? ¿Verdad? Juan le preguntó a Cristo quién es el que lo traicionaba. Y viéndolo Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué le pasará a este? Estaba viendo al otro en el mismo campo de juego, ¿verdad? En vez de enfocarse en su función. En ese momento solamente, obviamente, ¿verdad? En nuestra analogía. Jesús le dijo, si yo deseo que él permanezca vivo hasta que venga, ¿qué a ti? ¿O a ti qué? Tú sígueme, tú sígueme. Y estas son las palabras para nosotros, hermanos. Nosotros estamos en la alineación inicial. Nosotros somos titulares en el partido. Y más que eso, Dios quiere realmente que seamos las estrellas del partido. Que juguemos con todo nuestro corazón. Que pongamos todo nuestra mente, nuestros esfuerzos en su palabra, en que Él nos guíe, en seguir el ejemplo de Cristo que le daba cada palabra al Padre, que nosotros lleguemos a esa misma instancia, que Él vaya convirtiendo nuestro corazón, que lo vaya lijando, ¿verdad? Porque ya está lleno de asperezas, está lleno de cosas malas que produce, ¿verdad? Esa fuente, sino tiene que ser conectado con el Espíritu Santo, con esas aguas vivas, para que realmente logre este cambio. Pero lo mismo con nuestros hermanos en el campo de juego, con nuestros hermanos en el banquillo, porque también son nuestros hermanos, con nuestros hermanos en el graderío, igual, es lo mismo. Nosotros hemos sido llamados a jugar el juego, a hacer bien a todos, y a no criticar, y a no preguntarnos, ¿y qué pasa esto? Cristo nos está diciendo a nosotros, hermanos, tú ven y sígueme, punto. Tú ven y sígueme. Yo te voy a enseñar cómo juegues al mejor nivel. Y lo vas a hacer y vas a jugar y yo te voy a convertir. Solamente tienes que querer. ¿Verdad? Si a uno le dijeron, te voy a hacer más bueno que Messi. ¿Dónde firmo, no? Ah, sí, pero va a costar todo. ¿Dónde firmo? No importa. Yo lo doy todo. Yo lo doy todo por ser como él es. De habilidoso, de goleador, de famoso, de que no le falta nada, de todo. ¿Verdad? De esa habilidad, de esa satisfacción de lograr algo en la vida. ¿Verdad? Pues Dios nos está diciendo a nosotros, hermanos. Dios dice, yo los estoy invitando que sean como mi Hijo Jesucristo. Dios el Padre nos está dando esa invitación, hermanos, para que lleguemos a ser exactamente así. Nosotros tenemos que decir, ya firmamos, ya estamos en el juego nosotros, hemos sido bautizados. Entonces, es lo que dice aquí, debemos nosotros, como dice Santiago, vamos ahí para concluir la última escritura en Santiago 1, Santiago 1:22. Sean luego hacedores de la palabra y de toda la palabra, del espíritu de la ley y del poner la otra mejilla, de dar la capa, de ir 2 millas, de dar al pobre, de darle de comer al necesitado. Porque cuando uno ni cuenta se da es cuando Dios realmente está haciendo esas cosas. Señor, cuando te vimos, ni siquiera los que fueron salvos se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque es su naturaleza y eso es exactamente lo que Dios quiere. Una naturaleza cambiada en nuestro corazón. Versículo 22. Por eso dice, versículo 22, sean luego hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no un hacedor, este es como un hombre considerando su rostro natural en un espejo, quien después de mirarse a sí mismo se fue y de inmediato olvidó cómo era. Pero aquí quien ha mirado la perfecta ley de la libertad, la ley de Dios, en la letra, en el espíritu
para conversión de la mente y del corazón. Esa perfecta ley de la libertad, y ha continuado en ella, como nosotros estamos continuando, hermanos, en la cancha, ¿verdad? Este mismo no se ha vuelto un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. Este será bendito en sus acciones. Entonces, esto, hermanos, en esta analogía, espero que quizás haya aclarado un poquito más, quizás de nuestra perspectiva, de cómo ver a nuestros hermanos en la iglesia y a nuestros hermanos fuera de la iglesia, porque al final de cuentas todos somos hijos de Dios, ¿verdad? En la cronología de Cristo llega hasta Adán y dice, Adán, hijo de, ¿verdad? Hijo de Adán, hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, y Cristo mismo dice, el que no lo hizo uno de estos, mis hermanos menores, quizás les llama menores porque van a ser llamados después, no sabemos, ¿verdad? Pero hemos sido llamados a hacer todo esto, a ser oidores, a jugar el juego y a no preocuparnos por los demás. Si Dios nos ha llamado a una relación con Él, Él nos va a guiar, siempre, siempre y cuando estemos pegados a su palabra, unidos a su palabra, estudiando todos los días, pidiéndole en oración, haciendo las preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Qué significa, Padre? ¿Cómo se vive esta vida? ¿Qué significa que tú vivas en mí? ¿Qué significa tener sabiduría? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se vive eso? Yo no sé. Enséñame tú, guíame, ¿verdad? Yo no sé. Enséñame como el director técnico, ¿verdad? Tú dime, ¿para dónde me voy? ¿Verdad? ¿A dónde me voy el entrenador? ¿A dónde? No, tú por aquí, tú por acá. Dios nos va a guiar. Dios nos va a guiar. Y recordemos nosotros, hermanos, que hemos ido al título, a ser vencedores, a ser ganadores. Y eso es lo que últimamente, eso es lo que Dios quiere, es lo que al final de cuentas, lo único que importa. Lo único que importa, que estemos en su reino, con Él, con ellos, con Cristo y con Dios el Padre, para poder tener vida eterna, y no hacerlo por eso, sino hacerlo porque es nuestro destino, es para lo que nacimos, para estar en la alineación inicial.